Bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas Nuam Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez, vamos con el toque de campana de GE Vernova en Wall Street. Vernova reportó resultados del primer trimestre que superaron las expectativas de los analistas, impulsados por sólidos pedidos de equipos en sus segmentos de energía y electrificación. Las acciones de la compañía se mantienen, en este caso, esencialmente planas, cayendo un 0,06% en la apertura tras el anuncio. La compañía registró un beneficio por acción ajustado de $17.44, superando significativamente la estimación de los analistas de $1,67. Los ingresos alcanzaron, en este caso, los 9.340 millones de dólares, lo que representó un aumento del 16% respecto al año anterior y por encima de la estimación del consenso, que esperaba una cifra de 9.260 millones de dólares. La cifra de ingresos también representó un incremento del 16% en comparación con el mismo trimestre del año pasado. El beneficio neto, por su parte, se disparó a 4.700 millones de dólares, aunque esto incluyó 4.500 millones de dólares en ganancias antes de impuestos por fusiones y adquisiciones, principalmente en la operación por Prolec. Los pedidos, por su parte, totalizaron 18.300 millones de dólares, un aumento del 71% orgánicamente, con un crecimiento en todos los segmentos. El EBITDA ajustado casi se duplicó interanualmente hasta 900 millones de dólares. Esto con márgenes expandiéndose 390 puntos básicos hasta el 9,6%. El flujo de caja libre de 4.800 millones de dólares se cuadruplicó con creces interanualmente. Y pues ya con esta información, con este toque de campana que ya se dio en la apertura de los mercados de los Estados Unidos, revisemos cómo se comportan entonces los principales índices de Wall Street. Como siempre lo hacemos, comenzando por el principal, que es el índice de industriales, el Dow Jones, que es bastante relevante dentro de este mercado y que viene pues teniendo comportamientos positivos, aunque con algunos altibajos durante las últimas sesiones. En ese caso tenemos un Dow Jones que en la apertura sube el 0,79% y de esta manera se ubica en 49.536 puntos. Ahí algo de un suspiro después de movimientos complicados en sesiones anteriores, pero pues se sigue manteniendo en estos niveles de 49.000 y por qué no, pues apuntar nuevamente a superar los 50.000 que alcanzó, como ya lo advertimos a principio de febrero. Revisar entonces también el Standard & Poor's 500, hablamos del índice general y de referencia por la cantidad de empresas que cotizan dentro del mismo, pues las 500 más grandes, y también pues que da una visión bastante importante de la salud de la economía estadounidense y a su vez también de la fortaleza empresarial en este territorio. Aquí tenemos entonces un Standard & Poor's que en la jornada anterior perdió algo de fuerza al cierre, pero que arranca con tono positivo nuevamente con el foco en el plano internacional. El Standard & Poor's sube parcialmente el 0,66% y de esta manera se ubica en 7.110 puntos, un poco abajo, si se quiere, de su máximo histórico que había sido al cierre de 7.114 puntos. Entonces ahí está nomás a 5 unidades, que muy seguramente hoy va a lograr un nuevo techo de mantenerse este comportamiento positivo en el caso del Standard & Poor's 500, y una situación muy parecida ocurre con el Nasdaq Composite. Hablamos de este índice, en su mayoría reúne las empresas del sector tecnológico y que también tiene un arranque positivo, en este caso por el orden del 0,76% y 0,78%, y vemos obviamente variaciones en tiempo real, también de igual manera de una caída al cierre de la sesión del martes, y de esta manera con este avance parcial del 0,78%, 0,79%, variaciones obviamente ya con este arranque de los mercados en tiempo real, se ubica en 24.451 puntos, ahí muy cerca nuevamente a marcar máximos históricos, y si acelera este comportamiento al igual que el Standard & Poor's, pues tendremos un nuevo techo histórico, en este caso tanto para el Nasdaq como para el Standard & Poor's, con principalmente el foco en materia geopolítica, ya que es una semana bastante escasa de datos macroeconómicos, por lo menos en territorio estadounidense. En ese sentido, les cuento que las acciones de Wall Street avanzan este miércoles luego de que Estados Unidos extendiera el cese al fuego con Irán, lo que renovó el optimismo de los inversores pese a la incertidumbre geopolítica.
El impulso llegó tras el anuncio del presidente Donald Trump, quien decidió extender la tregua en 2 semanas, argumentando que el gobierno iraní está, en este caso, sería fragmentado y que se requiere más tiempo para presentar una propuesta unificada. Sin embargo, el escenario sigue siendo frágil. Reportes indican que Irán ha mostrado poco compromiso en las negociaciones, lo que llevó a suspender la participación del vicepresidente J.D. Vance en las conversaciones. Además, medios estatales iraníes señalaron que los diálogos con Estados Unidos son una pérdida de tiempo. A pesar de las tensiones, el mercado ha mostrado resiliencia. La semana pasada, cabe señalar, el Standard & Poor's 500 borró todas las pérdidas generadas por el impacto del conflicto y alcanzó nuevos máximos históricos superando los 7.100 puntos. Analistas consideran que, aunque habrá volatilidad en el corto plazo, la tendencia de fondo sigue siendo positiva, impulsada por el crecimiento de la inteligencia artificial y la solidez de los resultados corporativos. El principal riesgo continúa siendo el tiempo y la efectividad de una eventual resolución del conflicto en el Medio Oriente. Básicamente, nuevamente un sentimiento, si se quiere, poco positivo, una vez se extendió ya esa tregua de manera indefinida, como bien se los contábamos en estos espacios en la mañana, y pues esperar que se mantenga y pues inicien ya formalmente las negociaciones, que de momento pues no tienen pinta de que quieren arrancar por parte por lo menos de la República Islámica. Y pues nuevamente el presidente J.D. Vance no viajó a Pakistán, donde desarrollarían estas negociaciones con básicamente la intermediación del gobierno pakistaní en la capital Islamabad. Mientras entran en operación las bolsas de la región, hagamos un repaso como abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local. Aquí tenemos pues un movimiento interesante. Lo que ha sido básicamente de las últimas sesiones es un movimiento de debilidad, pero vamos a hacer el recuento completo de estos primeros 40 minutos de operaciones. Sobre las 8 en punto de la mañana, muy puntual abrió este mercado cambiario colombiano, pues teníamos un valor inicial de 3.590 pesos. ¿Qué quería decir esto? Que teníamos un alza inicial de un poco más de 10 pesos, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del martes fue de 3.579 pesos con 67 centavos, o con 47 centavos mejor. Entonces ahí teníamos un poco más de ese avance de 10 pesos inicialmente. Sin embargo, como bien lo arroja la gráfica, después ya hay movimientos de debilidad y a esta altura ya el dólar se cotiza sobre los 3.572 pesos, es decir, ya hay operación a la baja, teniendo en cuenta la referencia al cierre de la jornada del martes de 3.579 pesos. En promedio, la divisa se negocia parcialmente en 3.574 pesos con 81 centavos, y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este miércoles es de 3.576 pesos con 5 centavos. Como bien lo arroja la gráfica, la divisa ha fluctuado entre un mínimo de 3.567 pesos, un valor que alcanzó aproximadamente sobre las 8 y 29 minutos de la mañana, y un máximo 3.590 pesos, que es básicamente su valor de apertura. De ahí en más ha sido entonces debilidad, por lo menos en territorio colombiano hasta este momento del dólar. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 32 millones de dólares en un total de 143 operaciones, un volumen bastante promedio, también siguiendo muy de cerca lo que sucede en el plano internacional, y ya estaremos mirando en segundos cómo se comporta el DXY. Por ahora, a propósito de la apertura del mercado cambiario en Colombia, esto prevé Juan Pablo Vieira de JP Tactical Trading sobre el comportamiento de la divisa. El dólar a nivel global mantiene su movimiento enrangado. Por ahora no hay catalizadores importantes que provoquen o que puedan generar un cambio de tendencia, un catalizador fuerte para romper los niveles clave. Por ahora se sigue moviendo dentro del rango, estamos muy cerca del piso. En la región estamos encontrando una compra gigantesca de dólar en México y compra muy fuerte también. Estamos en una zona de piso clave en Brasil, la zona de 4.25. En Colombia tenemos una zona de 3.570, 3.560, piso muy importante. Entonces, por ahora vamos a estar monitoreando la zona, les vamos contando, porque si respetamos esta zona de piso se volvería una plataforma de lanzamiento arriba muy, muy importante para dólar. Vamos a estar muy pendientes, les vamos contando. Por ahora los flujos estos últimos días han estado muy equilibrados, bajos volúmenes, muy baja volatilidad. Veníamos antes de volatilidades al día de 100, 120 pesos, hoy estamos a volatilidades de 20 pesos, pero realmente el mercado está muy quieto, pocos catalizadores. Eso también se vuelve una oportunidad importante porque va a generar un cambio de dinámica rápido, se va a detectar un cambio de dinámica una vez empiecen los flujos a entrar con la capacidad de cambiar tendencia. Bueno, y ahora revisamos básicamente el dólar, pero en el plano internacional, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense
frente a una canasta de principales pares que incluye por ejemplo el euro, el franco suizo, la libra esterlina, el japonés, el dólar australiano por nombrar los más importantes. En este caso entonces tenemos un DXY que de momento, una vez ya se anunció esa extensión indefinida a esa tregua en Medio Oriente, pues tenemos que estar reaccionando de manera levemente a la baja. Cae parcialmente 0,02% y de esta manera se ubica en niveles de 98,36 puntos. Recordemos ayer tuvo un repunte desde casi el soporte de 98 que resulta pues ese nivel clave por lo menos durante las últimas sesiones, pero pues sigue muy de cerca de lo que sucede en materia geopolítica, principalmente ante la ausencia de datos en territorio estadounidense, que por ejemplo ayer tenía como gran referencia las ventas del comercio minorista que superaron las expectativas del mercado y pues que en algo impulsó precisamente la divisa frente a sus principales pares en la jornada del martes. Les cuento que a muy poco del final de la cuenta regresiva, el presidente Donald Trump decidió extender sin fecha definida el cese al fuego con Irán, que amenazó con destruir la capacidad petrolera de sus vecinos del Golfo si recibía ataques desde esos países. A muy poco del final de la cuenta regresiva, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió el martes extender sin fecha definida el cese al fuego con Irán. Trump aseguró en su plataforma Truth Social que la prórroga fue solicitada por Pakistán a partir del hecho de que el gobierno de Irán está seriamente fracturado, algo que no sorprende, según el mandatario estadounidense. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, agradeció en X a Trump la extensión del cese al fuego con Irán y urgió a ambas partes a seguir las conversaciones. Además de prolongar el alto el fuego, Trump ordenó a las Fuerzas Armadas que continúen el bloqueo naval a los puertos de Irán. Más temprano alardeó de la sólida posición de su país de cara a eventuales negociaciones. Los guardianes de la Revolución de Irán, el ejército ideológico de la República Islámica, amenazaron el martes con destruir la producción de petróleo en Oriente Medio. Antes de estas amenazas, los precios del petróleo subían en medio de la incertidumbre sobre si se reanudarían o no las negociaciones en Pakistán. Teherán se niega a enviar de nuevo una delegación a ese país para una segunda ronda de diálogos con Estados Unidos, tras una primera sesión fallida el 11 de abril. Casa Blanca confirmó en la tarde del martes que el vicepresidente J.D. Vance no viajaría por segunda vez a Pakistán para las negociaciones con Irán. El vocero de la Cancillería de Irán había dicho antes que su país todavía no tomó una decisión definitiva sobre su participación. La primera ronda de diálogo terminó sin avances sobre los temas de fondo, como el programa nuclear de Irán, lo que hizo aumentar las tensiones en el estrecho de Hormuz, donde Estados Unidos acusa a Teherán de disparar contra buques. El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bakr Kalibaf, jefe negociador en las conversaciones, afirmó que el país no aceptará un diálogo bajo la sombra de las amenazas de Trump y sacará nuevas cartas en el campo de batalla si se reanuda la guerra. Bueno, y acá continuamos con más información y a esta hora ya comenzaron las operaciones en las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile que hacen parte de Nuam Exchange. Iniciamos entonces por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medida a través de su principal índice, de momento tiene un comportamiento positivo. En este caso, este MSCI Colcap avanza 0,32% y esta se ubica en 2.289 puntos, recortando algo de las pérdidas presentadas durante la sesión anterior y nuevamente apuntando a niveles de 2.300, que por estos días ha sido tanto resistencia como soporte clave para este principal índice de la Bolsa de Valores de Colombia. Les cuento que básicamente ese comportamiento lo justifica inicialmente la acción de Ecopetrol, principalmente con todo el comportamiento inicial del petróleo, pues tenemos que avanza 2,37% la acción de la petrolera colombiana y de esta manera se ubica en 2.590 pesos por acción. Tenemos que la que más gana, o bueno, segunda que más gana a esta altura, es la acción de Celsia, que avanza 2,02% y parcialmente se ubica en 5.550 pesos. La acción de Concreto es la tercera que también presenta comportamiento positivo con un avance del 0,80%, se ubica parcialmente en 452 pesos por acción. La acción ordinaria del grupo Cibes gana 0,58% hasta los 83.500 pesos por acción y cierra ese top 5 de las acciones que más suben en este momento es la acción ordinaria de Cementos Argos que gana 0,16% hasta los 12.400 pesos por acción. Revisamos entonces a esta altura también cuáles son las de comportamiento negativo y tenemos en este caso que la que más pierde en este momento es la acción ordinaria del Grupo Bolívar que se devuelve 2,17% hasta los 82.140 pesos. La acción preferencial de la Vivienda Group pierde 1% a esta altura y de esta manera se ubica en 27.720 pesos y la acción preferencial del Grupo Arbos
en este caso la acción preferencial del Grupo Argos cae 0,47% y llega de esta manera a 12.840 pesos. Ahí lo que sucede en materia de este mercado de Colombia, que ya básicamente arrancó operaciones. Ahí vemos entonces por lo menos un tono positivo, siguiendo también lo que sucede en el plano internacional, y vamos entonces con la Bolsa de Santiago. Y ahora, como siempre lo hacemos, haremos el IPSA, el índice de precio selectivo de acciones, que básicamente es el que justifica el comportamiento de este mercado bursátil chileno, y que de momento pues vamos a revisar cómo se comporta, pues ya teniendo en cuenta que en la sesión anterior tuvo una caída aproximadamente del 1,90%, tal como lo observábamos precisamente en pantalla, y vamos a actualizar cómo se comporta en este momento, pues teniendo en cuenta que entre Bogotá y Santiago de Chile hay 2 horas de diferencia. Por eso pues vemos que el mercado chileno pues ya tiene un rato operando, ya que arrancó sobre las 9:30 de la mañana, pero de territorio del sur del continente. Revisaremos ahora cómo se comporta principalmente ese IPSA, ya con algo de la jornada pues digamos avanzada en este mercado, que en la sesión anterior pues tuvo esa caída importante del 1,90%, pero que ya con ese sentimiento a nivel internacional mejorando, como lo vimos en los Estados Unidos con los 3 principales índices arrancando nuevamente en territorio positivo, pues también debería influir algo también en ese comportamiento del IPSA en este caso en la Bolsa de Valores de Santiago de Chile. Ahí lo importante es que siempre, como les decimos, va muy de la mano con lo que suceda en territorio internacional, y pues en este caso es lo que vemos reflejado, una subida parcial del 0,49% para ubicarse de esta manera en 11.183 puntos este IPSA, ganando fuerza también en la jornada de este miércoles, y pues esperando qué sucede también en materia geopolítica, que es lo que básicamente ha afectado a Colombia. Hablando principalmente de Ecopetrol, la ha afectado bastante el precio del petróleo. Hemos visto la acción de Ecopetrol por lo menos incluso en niveles de 2.800 pesos, y acá pasa algo similar con los minerales. Hablamos del cobre, hablamos del litio, que son bastante importantes para algunas empresas chilenas y peruanas en el caso de la integración NOAN. Acá vamos a revisar entonces cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento al alza que está presentando el IPSA en este momento, también para pues tener esa referencia de cuáles son esas fortalezas o esas acciones que están impulsando de momento ese comportamiento positivo en la Bolsa de Valores de Santiago. Ya vimos un IPSA que está subiendo aproximadamente el 0,49% a esta altura, ya con casi las 10 de la mañana, las 11 de la mañana en este caso, en territorio chileno, y rápidamente pues organizaremos aquí las acciones que registran variaciones a esta altura en la Bolsa de Santiago de Chile. Tenemos que Entel es la que más sube de momento, con un avance del 2,86%, es la que más gana a esta altura en la Bolsa del Sur del continente. Le sigue Falabella, que avanza 1,83%, y Sociedad Química Minera de la clase B, que gana 1,54%. Por su parte también vemos comportamientos positivos en Banco Santander, en el Chile, Molplaza, Banco de Chile, Cencosud, Quiñenco, Parque Arauco, por nombrar también esas que están haciendo pues un poco de peso en esa subida parcial que tiene el IPSA en territorio chileno. Revisaremos también las de comportamiento negativo, y vemos que la TAM es la que más pierde a esta altura, una caída del 0,80%, le sigue Concha y Toro, que se devuelve 0,50%, y SMU, que en este caso cae 0,14%, y pues en ese caso son las 3 que más pierden. También vemos comportamiento negativo en Vapores y en CAP, pero son variaciones la verdad muy cerca a la línea plana. Entonces ahí básicamente lo que sucede en materia del mercado chileno. Esta sección de los mercados NOAM para hablar de la Bolsa de Valores de Lima, que recordemos es la tercera en cuestión precisamente de esta integración regional que une los mercados de Colombia, Santiago de Chile y Lima en este caso. Y vamos a revisar, como siempre lo hacemos, los principales índices. Hablamos del MSCI NOAM general, que es el de referencia internacional, y el MSCI NOAM Select, que es el que reúne las 14 acciones más líquidas de este mercado peruano, y que también han tenido comportamientos bastante distintos. El nivel 50.000 de 51.000 se volvió bastante clave para este mercado durante las últimas sesiones, y vemos que sigue presentando estos niveles. En este caso vemos que el MSCI NOAM general, el de referencia internacional, avanza 0,28% parcialmente, y de esta manera se ubica en 51.668 puntos frente a un cierre anterior de 51.525. Entonces ahí también
fortaleza en el mercado peruano, y también revisamos el MSCI Nuam Select, que es el que reúne esas 14 acciones más líquidas con mayor, digamos, movimiento durante la jornada y que avanza también un poco más fuerte, 0,66% a esta altura, y de esta manera se ubica en 1.331 puntos frente a un cierre anterior de 1.322 puntos. Ahí entonces Colombia en verde, Chile en verde y Perú en verde para un comportamiento positivo de sus mercados de integración NUAM. Ahora, volviendo a hablar en este caso de mercados de los Estados Unidos, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro en ese territorio se mantienen prácticamente estables este miércoles, después de que el presidente Donald Trump anunciara una extensión indefinida del alto al fuego con Irán. El martes, cabe recordar, Trump prorrogó el alto al fuego de 2 semanas entre Estados Unidos y la República Islámica, argumentando que la prórroga estaba justificada debido a la grave fractura del gobierno de Teherán. Dijo que el alto al fuego, que anteriormente había anunciado que terminaría el miércoles, continuaría hasta que los líderes y representantes de Irán presenten una propuesta unificada para poner fin a la guerra de Estados Unidos, en este caso con los Estados Unidos e Israel. El anuncio del presidente se produjo tras las informaciones que apuntaban a que el viaje previsto del vicepresidente J.D. Vance a Pakistán para una segunda ronda de conversaciones de paz con Irán o con funcionarios iraníes habían sido suspendidos. Por otra parte, los inversores están analizando los detalles de la audiencia de confirmación de Kevin Warsh, nominado para presidir la Reserva Federal, que concluyó el martes. En ese sentido, pues vamos a revisar cómo se comporta la deuda pública estadounidense, como siempre lo hacemos, a través del bono de referencia a 10 años, que es ese indicador importante de la salud de la economía estadounidense, pues ya que sirve como referencia de endeudamiento público en ese país. En este caso, tenemos un bono de referencia a 10 años, que teniendo en cuenta ese factor de la extensión o prórroga, en este caso del alto al fuego en el Medio Oriente, que de momento cae puntos básicos en tasa. De esta manera se ubica en un nivel del 4,27% y vemos obviamente variaciones en tiempo real, ya cae un punto básico, es decir, pues se comporta a la baja, eso sí de manera muy leve en tasa, pero pues recordemos que cuando caen las tasas, en el caso del mercado de deuda pública, pues sube el precio del bono del PER puntualmente, por lo que a esta altura podemos hablar de una ligera valorización de este mercado en territorio estadounidense, y pues básicamente lo que sucede en materia geopolítica y también lo que puede suceder ya una vez se confirme que Kevin Warsh pues va a asumir la presidencia una vez pase pues esos, si se quiere, exámenes por el Congreso de los Estados Unidos. Ayer tuvo una presentación importante frente al Senado, habló de la independencia del Banco Central, también de que iba a ser pues lo más técnico y preciso posible en torno a las decisiones, y habló que incluso no contempla, como se está haciendo habitualmente, dar declaraciones de prensa tras las decisiones del Banco Central, pero pues son factores que se irán determinando ya con el tiempo y pues una vez asuma el cargo. En otro de los sectores importantes, les cuento que los precios del petróleo fluctuaron este martes ante la persistente incertidumbre sobre la trayectoria del conflicto entre Estados Unidos e Irán, mientras el presidente Donald Trump extendía un frágil alto al fuego con Teherán, pero daba a entender que las tensiones estaban lejos de resolverse. En ese sentido, les cuento que Trump declaró el martes que Estados Unidos prolongaría su tregua temporal con Irán más allá del plazo previamente establecido, alegando una situación política gravemente fracturada de Teherán. El alto al fuego se mantendría vigente hasta que los líderes iraníes presenten en este caso una propuesta unificada para poner fin a las hostilidades con Washington e Israel, afirmó en una publicación en Truth Social el republicano. Mientras tanto, Estados Unidos continuará con el bloqueo de los puertos iraníes. La prórroga del alto al fuego subraya la incertidumbre que rodea el camino hacia la desescalada. Si bien esta medida retrasa el riesgo de ataques militares inminentes, también pone en manifiesto las profundas divisiones dentro del liderazgo iraní y la falta de avance diplomático. A primera hora del martes, los precios del petróleo subieron después de que quedara claro que el vicepresidente J.D. Vance no había partido hacia Pakistán, donde se suponía que se reanudarían las conversaciones entre Estados Unidos y la República Islámica, pero pues ahí digamos hubo esa pausa y lo que se anunció posteriormente fue esa prórroga, que de momento es lo que impacta a los mercados en jornada de este miércoles. Con este panorama principalmente geopolítico, revisaremos cómo se comportan las principales referencias del petróleo a esta altura de la jornada, y tenemos un petróleo de referencia Brent, que recordemos es el de referencia europea y a su vez el de referencia mundial, que avanza 1,92%, y de esta manera ya se ubica nuevamente en niveles de $100 con 37 centavos el barril. Ahí bastante importante que recupera ese nivel que ha resultado clave durante las últimas sesiones, principalmente para ese petróleo de referencia Brent, que incluso en el punto más álgido
como bien lo arroja la gráfica, alcanzó los $114 por barril y pues ha perdido un poco de fuerza desde ese momento, teniendo en cuenta los anuncios que se hacen a diario precisamente en materia geopolítica, por ejemplo, que se estaba a punto de cumplir ese alto al fuego. Fue lo que, digamos, gobernó el sentimiento ayer, lo que impulsó nuevamente este petróleo de referencia a Brent hasta $98 y ante pues esa incertidumbre de qué puede pasar, pues sí, con una prórroga, pero sin negociaciones claras, pues también sigue ganando terreno, ya avanza cerca del 2% en $100 con 48 centavos por barril. Revisamos también entonces el WTI, hablamos del petróleo de referencia estadounidense, el West Texas Intermediate, que está en una situación bastante similar, ya que también tiene un comportamiento positivo en lo que reta principalmente a la jornada de este miércoles. Ya a esta altura de los mercados, una vez ya pues operaron todos estos referentes, si se quiere, en territorio estadounidense. De momento tenemos un WTI que avanza 0,59% con un poco menos de fuerza que el petróleo de referencia Brent, ahí ya se actualizó 2,12%, un movimiento bastante similar y de esta manera se ubica en $91 con 57 centavos el barril. Entonces ahí tenemos ambos petróleos de referencia internacional ganando por encima del 2%, esperando que sucede en materia de negociaciones entre los Estados Unidos e Irán en territorio pakistaní. Les cuento que la demanda de tránsito por el canal de Panamá aumentó por la guerra en Oriente Medio a tal punto que un buque de gas licuado de petróleo pagó 4 millones de dólares en este caso por cruzar más rápido y evitar esperas de hasta 5 días, según un informe oficial. El bloqueo del estrecho de Hormuz disparó los pagos para evitar fila al cruzar por el canal de Panamá. La demanda de tránsito aumentó por la guerra en Oriente Medio a tal punto que un buque de gas licuado de petróleo pagó 4 millones de dólares por cruzar más rápido y evitar esperas de hasta 5 días, según un informe oficial de la Autoridad del Canal de Panamá. La subasta más reciente incluyó además la oferta de 2 petroleros Aframax que superaron los 3 millones en semanas recientes. El alza se registra desde que estalló el conflicto el 28 de febrero con el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que llevó al bloqueo del estratégico estrecho de Hormuz, por donde transitaba una quinta parte de las exportaciones mundiales de hidrocarburos. En un reacomodo de rutas, refinerías asiáticas optan por comprar petróleo o gas a Estados Unidos y transportarlo por el canal panameño, y no a países del Medio Oriente para evitar el estrecho de Hormuz, según informes del canal. Los buques que transitan por el canal de Panamá reservan su tránsito con antelación, pero para los que no tienen reservas y deben esperar en promedio 5 días, hay cupos de última hora a través de una subasta. Los precios promedio de la subasta entre octubre y febrero alcanzaron unos $130.000, mientras que en marzo y abril se ubicó en $385.000. Por el canal de Panamá, cuyos principales usuarios son Estados Unidos y China, pasa el 5% del comercio marítimo mundial. La ruta conecta principalmente la costa este estadounidense con el gigante asiático, Corea del Sur y Japón. En la primera mitad del año fiscal 2026, que va de octubre a septiembre, la vía panameña registró el tránsito de 6.288 buques, lo que representa un aumento interanual del 3,7%, según cifras oficiales. Otro de los conflictos geopolíticos, ataques nocturnos rusos en Ucrania, hirieron al menos 25 habitantes de 15 ciudades, o 15 de ellos en una ciudad fronteriza de Sumy, informaron en este martes autoridades ucranianas. Ataques nocturnos rusos en Ucrania hirieron al menos a 25 personas, 15 de ellas en la ciudad fronteriza de Sumy, informaron el martes autoridades de las regiones afectadas. Drones rusos dañaron edificios residenciales y una instalación médica en Sumy, cabecera de la región homónima. 3 personas resultaron heridas en los ataques aéreos en la región norteña de Kharkov y otras 3 en la ciudad oriental de Sloviansk, indicaron las autoridades. Otras 4 sufrieron lesiones en la región de Dnipropetrovsk, informó el gobernador en redes sociales. Rusia lanzó 2 misiles y 143 drones en el ataque, indicó la Fuerza Aérea Ucraniana, que interceptó uno de los misiles y 116 drones. El conflicto en Ucrania de 4 años se ha convertido en el más mortal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con cientos de miles de muertos en ambos países y millones de desplazados. Y con esta información llegamos al final de este espacio. Espera a continuación más programación aquí en Primera Página Televisión, el canal de los negocios.